Comenzamos con Gemma Pérez Acevedo, es enfermera pediátrica de UCIP, experta y referente en heridas en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Y nos va a presentar incidencia de lesiones por presión en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, 4 años de seguimiento. Disculpad. Hola. Sí. Bueno, primero de todo agradecer al Comité Científico la oportunidad que nos han brindado, ¿no?, de poder estar aquí con todos ustedes. Y os explicaremos pues, la incidencia de las lesiones por presión en una unidad de cuidados intensivos con un seguimiento de 4 años. Las lesiones por presión sabemos que están consideradas como un evento de seguridad con repercusiones a nivel de costes. Nos aumentan los costes de la estancia hospitalaria, de la calidad de vida que nos reduce y también de la calidad asistencial que se ve mermada, ¿no?, en nuestra práctica diaria en este tipo de paciente. Las UCIs pediátricas constituyen un entorno que atiende a pacientes con un elevado riesgo de padecer úlceras por presión. Es evidente que un paciente en estas características pues, no lo podemos movilizar y tiene mucho riesgo de que sufra una lesión por presión. Como la definición de lesión por presión nos dice, es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea y producida por una presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Existen dos grandes tipos de lesiones por presión. Las relacionadas con el apoyo del paciente, como podría ser este talón, si el paciente está apoyando el talón en la cama, o la cabeza cuando está en decúbito supino, o las relacionadas con dispositivos sanitarios que ponemos en los pacientes, como podría ser también el talón de este paciente si fuera por un yeso, o la lesión que tiene en la nariz el paciente por culpa del PROM prolongado. El cálculo de la incidencia de las lesiones por presión, a diferencia de la prevalencia, es una medida fundamental para un seguimiento adecuado del problema y para poder establecer así la medida de impacto de las medidas preventivas que vamos a hacer en los pacientes, para intentar evitar que esto suceda. ¿Qué medidas preventivas podemos hacer en una unidad de cuidados intensivos pediátricos? O mejor, ¿qué medidas preventivas estamos haciendo? Y por eso tenemos unos datos de incidencia, como mostraremos luego. Pues eliminar principalmente la causa, que es la presión, y lo podemos hacer con espumas viscoelásticas, poniéndolas en las zonas donde realmente nos están haciendo presión, o poniendo espumas poliméricas por debajo de los dispositivos que nos están haciendo presión, como sería las cánulas de ECMO, realizando los cambios posturales de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, si están en prono con cabeza lateral derecha, cabeza lateral izquierda, y si el paciente por su patología no lo podemos movilizar, pues podemos elevar la cabeza 1 minuto cada hora para hacer que por aquí circule sangre y no se empiece a producir la isquemia. También debemos examinar el estado de la piel de nuestros pacientes cuando realizamos los cambios posturales, o mínimo, pues al menos una vez por turno cada 7 horas, ¿no? Dispondremos a estos pacientes de una superficie especial para manejar la presión, que aquí el hándicap en pediatría es el peso mínimo de estas superficies especiales, porque tenemos una franja de pesos que no alcanzan a dispositivos sanitarios que nos ayuden a que estos mejoren. Evitaremos arrastrar el paciente cuando lo movilizamos, mantendremos la piel del paciente limpia y seca, trataremos los factores coadyuvantes que le están sucediendo a este paciente, como alteraciones circulatorias, nutricionales, endocrinas, neurológicas. Y aplicaremos ácidos grasos hiperoxigenados para mejorar la microcirculación de las zonas isquémicas para evitar pues, un desastre como este, ¿no? El objetivo de nuestro estudio fue describir la incidencia acumulada y la tasa de incidencia de las lesiones por presión en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El estudio fue un estudio prospectivo, longitudinal, que realizamos en la UCI pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y aquí calculamos la incidencia acumulada, la tasa de incidencia o densidad de incidencia y las principales características tanto de las lesiones como de los pacientes incidentes en la UCI pediátrica durante el periodo de 2013 a 2016. Durante el periodo de estudio del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2016, la incidencia acumulada de todo tipo de lesión por presión fue de un 0,8%.
y una tasa de incidencia de 1,97 pacientes incidentes de lesión por presión por 1000 días de estancia en UCI pediátrica. Los datos de incidencia según el tipo de lesión fueron las relacionadas con el apoyo directo del paciente, una incidencia acumulada del 0,32% y una tasa de incidencia del 0,9 por 1000 días de estancia en UCI, y relacionadas con los dispositivos sanitarios, una incidencia acumulada del 0,53%, un poquito más elevada, y una tasa de incidencia del 1,3 pacientes incidentes por 1000 días de estancia en UCI. Aquí vemos en la gráfica en rojo la tasa de incidencia, que en los últimos años ha ido aumentando un poco, y la incidencia acumulada en las lesiones por apoyo directo del paciente, y en esta gráfica por dispositivo sanitario también nos ha ido aumentando un poco. Como resultados, tenemos que el 25% de los pacientes fueron niñas, el 75% fueron niños, la edad mediana de los pacientes incidentes era de 24 meses, el peso mediano de 12 kilos y la primera lesión por presión incidente aparecía como mediana a los 6,7 días de ingreso en la UCI. De las 52 lesiones por presión que tuvimos, 46,2% eran directamente de apoyo y 53,8% estaban relacionadas con los dispositivos sanitarios. El 58,3% eran de categoría o estadía G1, un 29,2% de categoría 2, un 8,3% de categoría 3 y un 4,3% no se podían clasificar. De las lesiones por apoyo encontramos 24 lesiones, el 87,5% de niñas y el 12,5% el 87,7% de niños y el 12,5% de niñas. El 79,2% eran pacientes con alto riesgo de padecer lesiones por presión y un 21% casi con pacientes de riesgo moderado. La edad mediana era 84 meses y un peso mediano de 23 kilos. De estadía G1 teníamos un 58,3% que aparecía a los 7 días y medio de días de ingreso, estadía G2 un 29,2% a los 7 días, estadía G3 un 8,3% a los 12,5 días, no tuvimos lesiones por presión de estadía G4 y una de no clasificable. Las localizaciones de estas lesiones por apoyo fueron el 45% en cabeza, cuello y tronco, un 29% en orejas y sacro, y el resto ya era occipital, omoplatos, glúteo, empeine, talones. Como mostramos en estas imágenes, pues las zonas más frecuentes, ¿no? La cabeza, estadía G1 y como mucho 2. De las lesiones por dispositivos tenemos que los dispositivos sanitarios que nos han producido más lesiones han sido la ventilación no invasiva con un 39,3% y la ECMO con un 10,7%. El resto pues eran menos abundantes con cables, cánulas, drenajes, saturadores, sondas nasogástricas, tubos, tapones que se quedan por debajo del paciente, incluso las propias vías que también pueden producir lesiones. Aquí vemos en las imágenes qué es lo que nos puede producir una interfase buconasal en el tabique nasal o unas cánulas de ECMO apoyadas directamente sobre la oreja. Vemos pacientes con mucho riesgo para que se produzcan estas lesiones. O incluso en la ventilación no invasiva, la propia cincha, al estar en presión y en fricción continuo, pues nos puede producir una lesión, o incluso los collarines o la sonda nasogástrica si la fijamos de manera inadecuada. De los dispositivos sanitarios, el 71% estaban localizados en cabeza-cuello, en la nariz teníamos el 35,7%, en tronco y extremidades superiores un 10,7% y el resto en el resto del cuerpo. La presente investigación es la primera que se ha realizado en España en una UCI pediátrica, diferenciando las lesiones por presión directamente de apoyo del paciente y las lesiones por presión por dispositivos sanitarios, y también es la primera que nos aporta datos de incidencia acumulada y tasa de incidencia, identificando así también los dispositivos sanitarios productores de lesiones por presión. Este tipo de información nos es más básica para monitorizar el problema de las lesiones por presión, para identificar los principales problemas relacionados con las mismas y para evaluar el impacto de nuestras medidas preventivas para intentar que esto no se produzca. Finalizando ya, podemos compararnos con una revisión sistemática que hicimos del 2000 al 2016
similar a esta, en el que encontramos un 16,9% de lesiones por apoyo, cuando nosotros hemos tenido un 0,3%, y de dispositivos un 19,65%, cuando nosotros hemos obtenido un 0,53%. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Continúa Diego Hernández Herrera, graduado en Enfermería de la Universidad de Valladolid. Nos va a presentar uso del óxido nitroso para el manejo del dolor pediátrico, una revisión sistemática. Hola, buenas tardes. Comenzaré haciendo una breve introducción. El dolor y la ansiedad producidos por los procedimientos diagnóstico-terapéuticos son la principal causa de sufrimiento de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias pediátricas. Es por ello que muchas veces se opta por una sedación consciente o pseudonalgesia. Esta sedación consciente consiste en una depresión de la conciencia mediante la utilización de medidas farmacológicas en las que el paciente responde de forma voluntaria a estímulos verbales o táctiles suaves. Como analgésico inhalado destaca el óxido nitroso, comercializado con el nombre de Calinos o Entonos, que aparte de analgésico se caracteriza por su efecto sedante y amnésico y posee un rápido efecto de acción en menos de 5 minutos y se elimina del organismo igualmente de forma inhalada rápidamente. Requiere una mínima monitorización, los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y los vómitos y puede ser administrado por personal de enfermería adecuadamente entrenado para ello. El objetivo principal de esta revisión sistemática consistió en evaluar la efectividad del uso del óxido nitroso como analgésico para la realización de estos procedimientos dolorosos en servicios de urgencias pediátricas. Los objetivos secundarios consistieron en identificar la seguridad en función de los efectos adversos y analizar el grado de satisfacción del uso del óxido nitroso por parte del equipo sanitario y por parte del paciente. Para ello se llevó a cabo una revisión de ensayos clínicos, estudios de cohortes y otras revisiones sistemáticas en busca de la mejor evidencia que trataran el tema del uso del óxido nitroso como inductor de pseudonalgesia para procedimientos dolorosos en pacientes pediátricos. Se utilizaron los recursos disponibles virtuales disponibles a través de la Biblioteca Sanitaria de Castilla y León y de la Universidad de Valladolid. Se utilizaron los descriptores en salud óxido nitroso y pediatría y sus homónimos en inglés nitrous oxide y pediatrics. Además, se utilizó el operador booleano AND para realizar búsquedas avanzadas. La pregunta pico planteada fue efectividad del uso del óxido nitroso como pseudonalgesia en pacientes pediátricos durante procedimientos dolorosos para una mayor tolerancia al proceso que se realiza. En cuanto a los criterios de inclusión, se aceptaron aquellos ensayos clínicos, estudios de cohortes y revisiones sistemáticas publicadas en inglés o español en los últimos 10 años que evaluaran la efectividad, la seguridad y o el grado de satisfacción del uso del óxido nitroso. Para la selección de estudios se llevó a cabo una lectura crítica según el Critical Appraisal Skill Program en español, intentando asegurar una buena calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo. Para la extracción de datos se diseñó una tabla en la que se incluyó el año de publicación, tipo de estudio, características de la muestra, intervención, variables estudiadas, resultados y comentarios adicionales como el nivel de evidencia y el grado de recomendación según criterios del Joanna Briggs Institute. De las búsquedas realizadas se encontraron un total de 823 registros que fueron sometidos a una serie de cribados, descartando aquellas publicaciones que no respondieran a la pregunta pico, que estuvieran duplicadas o no cumplieran los criterios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron un total de 7 artículos, 5 ensayos clínicos, un estudio de cohortes y una revisión sistemática. La calidad metodológica de los resultados obtenidos fue alta según las guías de valoración CASPE. Los pacientes analizados fueron muy diferentes y se estudiaron un total de 623 pacientes y además cada publicación se centró en un rango de edad diferente. Los procedimientos estudiados también fueron muy diversos, incluyendo sondaje vesical, inyecciones, venopunción, reducción de fracturas, procedimientos ortopédicos, cutáneos. Las variables estudiadas de las publicaciones incluían al menos una variable objetivo de este trabajo, como la efectividad, la satisfacción o la consideración de los efectos adversos. Les voy a explicar de forma rápida los resultados obtenidos. Un estudio comparó 2 grupos. Uno de ellos recibió óxido nitroso al 70% y al otro no administró ningún tipo de sedación para llevar a cabo el sondaje vesical. El grupo con sedación obtuvieron puntuaciones menores de ansiedad y dolor y solo un paciente presentó efectos adversos. Otro ensayo aplicó óxido nitroso al 70%, al 60% y al 50% para diversos procedimientos que requerían de analgesia en el servicio de urgencias. En la mayoría el dolor disminuyó, sin embargo en ciertos pacientes el dolor aumentó
principalmente en pacientes menores de 5 años o aquellos que requerían manipulación de fracturas. Sin embargo, el personal estaba satisfecho con la sedación y la analgesia y los padres con el procedimiento realizado. 21 pacientes sufrieron efectos adversos de carácter medio. Otro artículo compara la aplicación de un analgésico tópico, como es el EMLA, con una administración de óxido nitroso al 50% para inyecciones de palivizumab. Se comprobó que la combinación del EMLA y el óxido nitroso era el método más efectivo y que el óxido nitroso daba mejores resultados que el EMLA. Igualmente, el personal estaba más satisfecho cuando se combinaban el EMLA y el óxido nitroso. Un paciente presentó vómitos y 17 reacciones cutáneas. 2 estudios compararon el midazolam con el óxido nitroso, uno de ellos con una concentración de óxido nitroso al 70% para llevar a cabo la inyección de toxina botulínica tipo A. Observaron que el dolor era menor en el grupo sedado con óxido nitroso y los padres presentaron la misma satisfacción con ambos métodos. 9 pacientes presentaron efectos adversos. El otro artículo que compara el óxido nitroso con el midazolam utiliza una concentración del 50% y otra del 10% para canalizar 2 accesos venosos. Los resultados también fueron mejores con el grupo sedado con óxido nitroso al 50% y se valoró más positivamente. Otro ensayo compara el óxido nitroso con un placebo para diversos procedimientos diagnóstico-terapéuticos de corta duración. Se comprobó que el dolor disminuía hasta un 50% cuando se utilizaba de forma independiente y hasta un 80% cuando se utilizaba en combinación con el EMLA. El personal estaba más satisfecho con el grupo sedado con óxido nitroso y solo 2 pacientes presentaron una sensación desagradable como efectos adversos. Como podéis observar, son pocos los pacientes que presentan efectos adversos, siendo principalmente náuseas y vómitos. De la revisión sistemática que se seleccionó, también se concluye que el óxido nitroso en una concentración del 50% es un método efectivo ya que proporciona un gran alivio del dolor y la ansiedad y su uso también es satisfactorio para los pacientes, sus padres y el personal que lo administra. En procedimientos dentales es una técnica segura para la pseudoanalgesia, pero muchas veces es necesaria la administración de analgésicos coadyuvantes. En cuanto a las fracturas óseas, no recomienda su indicación exclusiva ni su contraindicación. Respecto a procedimientos otorrinolaringológicos, urológicos y cutáneos es un método efectivo y comenta que para llevar a cabo inyecciones o venopunción es mejor a cabo la combinación del óxido nitroso con el EMLA. Comenta también que los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y los vómitos e indica que el óxido nitroso inhibe una enzima impidiendo la acción de la vitamina B12, por lo que exposiciones prolongadas y repetidas puede provocar alteraciones neurológicas o hematológicas como anemias. A pesar de los resultados obtenidos, hay ciertos aspectos que deben tenerse en cuenta, como la edad mínima de aplicación, ya que un estudio indica que en menores de 2 años el óxido nitroso es efectivo y otros artículos comentan que por debajo de los 5 años el óxido nitroso no es muy efectivo y es necesaria la utilización de analgesia de rescate. En cuanto a la concentración del óxido nitroso, parece que concentraciones elevadas inducen un mayor nivel de sedación y existe más riesgo de efectos adversos que concentraciones más bajas como del 50%, que parece la más segura. En cuanto a los procedimientos realizados, parece que el óxido nitroso es efectivo en intervenciones dolorosas de carácter menor y corta duración y es más efectivo cuando se combina con otros analgésicos tópicos como el EMLA. Por otra parte, algunos estudios emplearon medidas que pueden afectar a la efectividad real del óxido nitroso, como prestar más atención al grupo sedado o llevar a cabo medidas de distracción o aplicar otros analgésicos. Las fortalezas de la revisión se centran en la calidad metodológica de los estudios seleccionados, que incluye ensayos clínicos, estudios de cortes y otras revisiones sistemáticas, obteniendo una buena puntuación en la lectura crítica con las guías de valoración CASPE. Además, los estudios presentan una muestra representativa de al menos 50 pacientes. Las limitaciones destacan por el método de búsqueda utilizando solo las bases de datos disponibles a través de la Biblioteca Sanitaria Castilla y León y de la Universidad de Valladolid. Por otra parte, los pacientes seleccionados en algunos estudios estaban programados para la realización del procedimiento, presentaban alguna patología que requería de intervenciones dolorosas de forma frecuente o estaban en tratamiento con otros fármacos, lo que puede influir en los resultados obtenidos. Aún así, dichos resultados son muy similares a otras publicaciones que también tratan el tema del uso del óxido nitroso, concluyendo que es un método efectivo, seguro y que ofrece un alto nivel de satisfacción. Los resultados obtenidos en la presente revisión presentan un nivel de evidencia moderado, lo que permite su recomendación en la práctica clínica, ya que tanto los procedimientos realizados como los pacientes seleccionados podrían acudir a un servicio de urgencias pediátricas donde se utilice el óxido nitroso. La valoración del dolor y la ansiedad en los pacientes pediátricos es muy complicada, pero a la espera de estudios más concluyentes, el óxido nitroso parece un método efectivo como método para la pseudoanalgesia, presenta efectos adversos menores y predecibles, es decir, es seguro,
y además ofrece un alto grado de aceptación y satisfacción por parte de los pacientes como el personal que lo administra. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Vamos a continuar con Cristina Moreno García, que es doctora en Ciencias de la Enfermería. Actualmente trabaja como enfermera clínica del Departamento de Hematología Intensiva y nos va a presentar evaluación de la eficacia de la atención domiciliaria de enfermería en pacientes afectos de leucemia aguda mieloide. Bueno, buenas tardes. Gracias al Comité Científico por aceptar esta comunicación. Comenzaré con un breve repaso a la enfermedad. La leucemia aguda mieloide es la leucemia más frecuente en el adulto, tiene una incidencia de 1,5 casos por 100.000 habitantes y año y tiene una supervivencia a los 5 años tan solo del 27%. El tratamiento consiste en la administración de quimioterapia inmunosupresora de repetición que está asociada a una neutropenia, una bajada de defensa intensa y prolongada que consecuentemente conlleva a un elevado riesgo de complicaciones infecciosas. A nivel de manejo hospitalizado, hay que resaltar que la leucemia aguda mieloide en el tratamiento consta de una primera fase que se llama de inducción. Todos los pacientes son portadores de un catéter venoso central, ingresan para recibir una quimioterapia que suele durar en torno a 7 días y que le prosigue una aplasia. Este tratamiento consigue erradicar el mayor número de células leucémicas y durante todo este proceso el paciente permanece ingresado por el elevado riesgo de infecciones, de complicaciones infecciosas y hemorrágicas. Tras un leve periodo donde el paciente es dado de alta, vuelve a reingresar para el tratamiento de consolidación. De nuevo consta de en torno a 7 días de tratamiento de quimioterapia y este tratamiento de consolidación se puede repetir entre 1 y 3 ciclos dependiendo del riesgo pronóstico de la enfermedad al diagnóstico. La fase de aplasia que prosigue a esta quimioterapia en nuestro centro y desde hace ya 20 años se maneja de forma ambulatoria. Actualmente hay muchos centros que continúan siguiendo estos pacientes hospitalizados, sin embargo en nuestro hospital, el Hospital Clínic, dispone de un hospital de día monográfico y al conocer que esta aplasia provoca una menor toxicidad y por tanto un menor riesgo de complicaciones, se manejan los pacientes de forma ambulatoria. El manejo ambulatorio consiste en bajo profilaxis antimicrobiana oral. Los pacientes acudían cada 48 o 72 horas al hospital de día. Allí eran valorados por el hematólogo, se realizaban los cuidados de acceso venoso, las extracciones analíticas y en caso de que se requiriera soporte transfusional. Si el paciente presentaba algún tipo de complicación tenía que acudir al servicio de urgencias, lo que implicaba el reingreso. A pesar de que este manejo ambulatorio presentaba ventajas respecto a la hospitalización convencional, detectamos una elevada tasa de episodios febriles con una tasa de reingreso de casi el 89% y una mortalidad nada desdeñable del 5,7%. Por este motivo nos planteamos si el manejo de estos pacientes en la fase de aplasia bajo un grupo de enfermeras con amplia experiencia en el paciente hematológico complejo que están bajo la unidad de hospitalización domiciliaria, es una hospitalización domiciliaria específica de hematología que está compuesta por 7 enfermeras, 3 hematólogos que dan una cobertura de lunes a domingo de 8 a 22. Nos planteamos el siguiente objetivo, es evaluar la factibilidad de la atención domiciliaria del equipo de enfermería en comparación con la atención previa ambulatoria en el seguimiento de estos pacientes de leucemia aguda mieloide tras recibir el tratamiento de consolidación. Diseñamos un estudio de cohorte, una cohorte retrospectiva, que en este caso es el de seguimiento ambulatorio durante los años 2004-2011, y una cohorte prospectiva de los años 2011-2016. Una de las características principales del seguimiento domiciliario es la omisión de la visita diaria del hematólogo, de manera que somos las enfermeras las que nos desplazamos al domicilio y es sobre ella la que recae los cuidados fundamentales del paciente. Además, a diferencia del grupo ambulatorio, disponemos de una unidad de soporte que no es más que una habitación en la sala de hospitalización a modo de observación, donde el paciente puede acudir
hasta 24 horas para ser valorado y en el caso de que el paciente presente estabilidad hemodinámica puede regresar y continuar el tratamiento en el domicilio o, por contra, si presenta una inestabilidad tras valoración médica, pues reingresaría de nuevo en la sala de hospitalización. Los criterios de inclusión que llevamos a cabo son aquellos pacientes que tras recibir el tratamiento de consolidación se encontraban en respuesta completa, con edad entre 15 y 70 años, y excluimos a aquellos que presentaban una instabilidad hemodinámica al ingreso, con una capacidad funcional mayor a 2, en los que existía una barrera idiomática que imposibilitara el seguimiento domiciliario, y aquellos que residían a una distancia superior a 1 hora del hospital. Estas son algunas de las variables que analizamos y este es el protocolo asistencial que llevamos a cabo. Nuestra labor como enfermeras domiciliarias comenzaba mientras que el paciente estaba ingresado. Ahí es donde comenzamos la educación terapéutica fundamental para el éxito del programa. A partir del día +1, que llamamos, es cuando finaliza la quimioterapia, el paciente es dado de alta a domicilio bajo profilaxis oral, y es en torno al día +4 en el que comienzan nuestras visitas de enfermería en el domicilio, con un periodo en torno a 48-72 horas. Allí hacemos una valoración integral del paciente, constantes vitales, adherencia al tratamiento oral, extracciones de las muestras sanguíneas, el cuidado del catéter venoso y además de la administración profiláctica de un antibiótico, en este caso la ceftriaxona, que administrada mediante bombas de infusión intermitente nos permiten no tener que acudir cada día al domicilio. Esta profilaxis antimicrobiana se permanece hasta que la recuperación hemoperiférica del paciente, que es en torno a 2 o 3 semanas, o hasta la aparición de un episodio febril que modificará el tratamiento antibiótico. El paciente, en el caso de requerir soporte transfusional, acude a la unidad de soporte y una vez administrado, porque no administramos soporte transfusional en el domicilio, regresan de nuevo y continuamos el seguimiento en casa. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital y para su análisis utilizamos el paquete estadístico SPSS en su versión 23.0. Y estos son los siguientes resultados que obtuvimos. De 197 ciclos de consolidación, 9 de ellos tuvieron que permanecer ingresados y 188 fueron dados de alta al domicilio. 53 de los episodios fue en seguimiento ambulatorio, es la cohorte retrospectiva, y 135 episodios o ciclos en el seguimiento domiciliario. Remarcar que un mismo paciente podía recibir diferentes ciclos de quimioterapia. Y estas son las características... Perdón que bebo un poco de agua. Que se me seca la boca. Y estas son las características, los resultados de las características sociodemográficas a los que estuvimos. En el grupo de seguimiento ambulatorio presentan una edad menor, existen menos mujeres y nos encontramos diferencias estadísticamente significativas con respecto al ECOG ni al pronóstico de la enfermedad al diagnóstico. Con respecto al reingreso, podemos observar en la gráfica una disminución de la tasa de reingreso llamativa en el grupo de seguimiento domiciliario de tan solo un 4,4% con respecto al 88,7% que ocurría en el manejo ambulatorio. Además de disminuir la tasa de reingreso, también disminuía la duración de la misma, y todo ello relacionado con el menor número de eventos de episodios febriles. Además, podemos observar diferencias estadísticamente significativas, en el grupo domiciliario una disminución de los días de neutropenia y de trombopenia, lo que repercute en un menor requerimiento transfusional. Y para finalizar, comentar una pincelada de la actividad enfermera, que solamente fue valorada y estudiada en el grupo domiciliario, dado que en el grupo ambulatorio, al ser una cohorte histórica, no fue posible, y destacan una media de 8,6 visitas de enfermería en el domicilio frente a 2,3 visitas médicas realizadas en el hospital. Por último, otro dato a resaltar, una media de 8,1 control telefónico, lo que nos hace ayudar al empoderamiento del paciente y a mejorar la calidad de nuestros cuidados.
Para finalizar, concluyo que el programa de seguimiento domiciliario por parte de un equipo de enfermería experta en pacientes con leucemia aguda mieloide es factible y seguro, presentando resultados de salud favorables en comparación con el manejo ambulatorio. Por último, el domicilio se convierte en el ámbito central de la provisión de los cuidados, configurándose el hospital a un ámbito temporal reservado solo para situaciones de inestabilidad clínica del paciente, a pesar de enfermedades relativamente graves de las que estamos hablando. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a continuar con Laura Muñoz Alvaredo. Es enfermera de la Unidad de Hospitalización de Infecciosos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y nos va a presentar prevalencia, manejo y registro del dolor en unidades de hospitalización de medicina interna. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería agradecer al Comité Científico y Organizador el permitir estar aquí. Nosotros hemos realizado un estudio sobre la prevalencia, manejo y registro del dolor en unidades de hospitalización de medicina interna. Decir que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, cuya función es de alarma, pero también es un sufrimiento innecesario que puede prevenirse, controlarse o aliviarse. Compromete la calidad de vida de los pacientes y llega a alargar su estancia hospitalaria. Los estudios revelan que existe una elevada prevalencia en el medio hospitalario, con cifras superiores al 50%, poniendo en entredicho la buena práctica clínica y la calidad asistencial. También se habla de que hay una mayor prevalencia en personas mayores de 60 años, a los cuales no se les presta una debida atención. Es considerado como normal que este tipo de pacientes presenten dolor, por lo cual se plantea un estudio de prevalencia del dolor, manejo y registro en unidades de medicina interna, donde la media de edad es superior a 60 años, con el fin de implementar medidas de mejora. Nuestros objetivos son identificar la prevalencia de dolor en unidades de medicina interna, determinar la intensidad del mismo e interferencia con las actividades durante su ingreso, valorar la efectividad de intervenciones de enfermería farmacológicas y no farmacológicas relativas al manejo del dolor y analizar el tipo de registro de enfermería que se realiza de la valoración y manejo del dolor. Es un estudio descriptivo transversal donde trabajamos con una muestra de 90 pacientes. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes mayores de 18 años que fueron ingresados durante más de 48 horas en unidades de medicina interna. Y como criterios de exclusión, todo aquel paciente que presentara un déficit y o deterioro de la comunicación, sensorial, cognitivo, presentaran demencia, las embarazadas y aquellos que habían sido sometidos a cirugía durante su ingreso. La recogida de datos la recogimos, por un lado, mediante una encuesta validada, versión en español de la forma corta de Bright Pain Inventory, que evaluó dos dimensiones del dolor. Por un lado, la dimensión sensorial y, por otro, la reactiva. La sensorial se valora con 4 ítems para valorar la intensidad de dolor en 4 momentos: el dolor actual, máximo dolor, dolor promedio y dolor mínimo. Y la dimensión reactiva se valora con 7 ítems para valorar la interferencia en las actividades diarias. Lleva añadida una pregunta adicional sobre el porcentaje de alivio de dolor después de la administración del tratamiento. Esta es una imagen de la encuesta que pasamos a los pacientes. Y por otro lado, se recogió mediante una tabla Excel de la historia clínica variables demográficas como la edad, sexo, la unidad donde estaban hospitalizados, el motivo de ingreso y los días de hospitalización, las características del dolor como intensidad, localización y grado de alivio, la pauta analgésica, si era farmacológica, si era fija o a demanda, los fármacos más habituales utilizados y las vías de administración. Y por otro lado, las intervenciones que no eran farmacológicas. Por último, el registro del episodio de dolor, el manejo y el grado de alivio. Aquí tenéis la tabla Excel donde recogimos los datos que os acabo de describir. Pasando ya a los resultados, decir que de los 90 pacientes respondieron a la encuesta 86, de los cuales 48% eran hombres y 52 mujeres, trabajando con una edad media de 74,74 años. De este total, el 71% presentó dolor en las últimas 24 horas, siendo la diferencia entre hombres y mujeres poco significativa, y la edad media de este grupo era de 75,95 años. La media de días de hospitalización entre los pacientes que presentaron dolor y los que no tuvieron dolor apenas es significativa. Los con dolor estuvieron en una media de 8,54 días y sin dolor 8,36. Los pacientes que presentaron patología en el aparato relacionado con el aparato respiratorio son los pacientes que presentan mayor frecuencia de dolor. La localización del dolor más frecuente fue en las extremidades inferiores, con un porcentaje del 18%.
El 42,6% de los pacientes refirieron dolor en 2 o más localizaciones. La intensidad máxima en las últimas 24 horas tuvo una puntuación media de 6,56 sobre 10, la mínima de 3,33 y la media de 4,74. El dolor en el momento de la encuesta, cuando se está realizando la encuesta, fue valorado con un 2,49 de media. Dentro de las interferencias del dolor con las actividades diarias, se venció en mayor grado en la capacidad de caminar e influyó en menor grado en la calidad del sueño. Del total de los pacientes, un 67,2% desconocían el tratamiento que se les administraba para el control de su dolor. Un 21,3% referían que se les estaba administrando paracetamol y un 11,2% referían otro tipo de fármacos como cloruro mórfico, tramadol. La relación entre la zona del dolor y la intensidad no tiene relevancia estadística. Os pongo la tabla un poquillo para que veáis. Dentro del episodio intensidad del dolor no se registró en la gráfica de variables mediante la escala visual analógica EVA, que es la que disponemos en nuestro programa Gacela. En 18 historias se registró en el evolutivo, sin especificar el nivel de intensidad, pero sí referenció la localización, siendo en 7 2 o más localizaciones y 4 en las extremidades inferiores. El grado de alivio referido tras la administración farmacológica fue de 54,10. El registro de grado de alivio tras la administración farmacológica, decir que las puntuaciones más altas de alivio del dolor sí que se registraron en mayor medida, mientras que en el evolutivo de enfermería, mientras que los que mostraron menor alivio se registraron en menor cantidad. La pauta analgésica Nevanda va a estar prescrita en todos los pacientes, en los 86, teniendo 13 de ellos pauta fija combinada. En 23 historias se registró la administración a demanda y en 12 se registró y se añadieron observaciones en el evolutivo de enfermería. No se registró ninguna actividad no farmacológica para aliviar el dolor. Llegamos a la conclusión que, al igual que en otros estudios, existe una alta prevalencia de dolor en pacientes mayores de 60 años, hablando de cifras del 50 y 70%. Es relevante que casi la mitad de la muestra refiere dolor en 2 o más localizaciones, sobre todo en las extremidades. Puede ser debido, según refieren algunos autores, pues a procesos osteoarticulares que van apareciendo como la edad, como la artritis, la osteoporosis, y por ello también interfiere más en las actividades diarias y en la capacidad para caminar. La intensidad de dolor en las últimas 24 horas en nuestro trabajo es menor que en otros, debido a que la edad media en nuestro trabajo es menor. En los trabajos que hemos recopilado, la media de edad era mayor de 78 años, con lo cual la incidencia del dolor aumenta con la edad. El personal de enfermería tiene una inadecuada adherencia al registro y manejo del episodio de dolor, ya que no se registra la intensidad del dolor con escalas. Los registros de grado de alivio solo cuando es alto, tras la administración farmacológica, y no se registra ninguna medida no farmacológica, por lo cual el dolor está infradiagnosticado e infratratado. La evaluación continua y regular del dolor debería ser una actividad asistencial rutinaria, al igual que otro tipo de constantes como la tensión arterial o, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué implicaciones tenemos para la práctica? Pues el alivio del dolor está implícito en el derecho a la salud. Enfermería debe tomar conciencia de la relevancia de buenas prácticas, como promover estrategias seguras y eficaces para su valoración, manejo y prevención. Utilizar guías de buenas prácticas, colaboración interdisciplinar y apoyo de la familia y cuidadores son pilares fundamentales para un control adecuado del dolor. El episodio del dolor debe de quedar documentado en la historia clínica para garantizar una atención integral, continuada y de calidad. Y me gustaría acabar con esta frase: el dolor físico es aún uno de los grandes retos de la humanidad. Muchas gracias. Vamos a continuar con Vanessa Balboa Barreiro, que es estadística en la Unidad de Bioestadística e Investigación Clínica del Hospital Clínico de A Coruña, y presentará calidad de vida en mujeres con cáncer de mama. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al comité organizativo por permitirnos estar hoy aquí. El estudio que os voy a presentar lleva por título Calidad de vida en mujeres con cáncer de mama. Es un estudio observacional de prevalencia de seguimiento prospectivo que se llevó a cabo en la unidad de mama del Hospital Aventilago en A Coruña. El periodo de estudio comprende desde diciembre del 2013 a febrero de 2015 y recoge 339 mujeres, todas ellas con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama.
Los objetivos de este estudio eran determinar las características de estas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, determinar su calidad de vida y su nivel de ansiedad, tanto como estado y como rasgo, antes y después de los tratamientos, y las variables asociadas a ambos parámetros. La calidad de vida se midió con estos dos cuestionarios, el segundo de ellos específico para el cáncer de mama, y la ansiedad se midió con el cuestionario STAI. El análisis descriptivo se llevó a cabo usando estas técnicas aquí descritas, que no vamos a entrar en detalle. En cuanto a los aspectos ético-legales, decir que este estudio contaba con la aprobación del Comité Ético de Investigación de Galicia y los autores declaran no tener conflictos de interés. En cuanto a los resultados obtenidos, el perfil de mujer con cáncer de mama incluida en este estudio es de mujer en torno a los 59 años, la mayoría con estudios básicos, también la mayoría estaba casada o en pareja y con hijos a cargo, no fumadoras y predominaba el sobrepeso. La mitad de ellas tomaban medicación ansiolítica y o antidepresiva y el 84% tenía embarazos previos y un 32% presentaba antecedentes familiares de cáncer de mama. En cuanto a la lesión, predominó el estadio 1 al diagnóstico y en cuanto al manejo oncológico, más de la mitad recibieron quimioterapia y más del 80% recibieron radioterapia u hormonoterapia, siendo la cirugía conservadora la predominante. En cuanto a la calidad de vida, mediante el primero de los cuestionarios, el más general, los dominios más preocupantes fueron el desempeño de rol, el insomnio y la fatiga. En cuanto al cuestionario específico para el cáncer de mama, las dimensiones más preocupantes en estas mujeres eran la imagen corporal y sus perspectivas de futuro y la pérdida de cabello. Se tomó la puntuación general de calidad de vida y se dicotomizó, tomando como punto de corte la mediana, para establecer mejor o peor calidad de vida. Aquí describimos este modelo de regresión logística para predecir peor calidad de vida, ajustando por distintas variables sociodemográficas, de comorbilidad y de cirugía, y se objetiva que las variables con efecto independiente para predecir peor calidad de vida son los estudios primarios, tener comorbilidad, tomar medicación ansiolítica y o antidepresiva, tener embarazos previos, antecedentes familiares no son los antecedentes familiares, y retracción de pezón. Por ejemplo, las mujeres con embarazos previos tienen 2 veces más probabilidad, su probabilidad de peor calidad de vida se multiplica por 2 frente a las que no tenían embarazos previos. En esta pequeña gráfica podemos ver la descripción, la clasificación de la ansiedad como estado en la muestra tomada, donde el 48,6% presentaban un nivel severo. Tomamos ese punto de corte para predecir ansiedad estado severa en el modelo de regresión logística, ajustando por el mismo tipo de variables que en el modelo anterior, y objetivamos que estar casada es un factor de riesgo, del mismo modo que lo es tomar la medicación ansiolítica y o antidepresiva. En cuanto a la ansiedad como rasgo, las variables que mostraron un efecto independiente para predecir un nivel severo de este tipo de ansiedad es la situación laboral. Aquellas mujeres inactivas o amas de casa presentan más riesgo de un nivel severo de ansiedad como rasgo que las mujeres que están en activo. La hinchazón mamaria, 5 veces más riesgo que las que no tienen hinchazón mamaria, y estadios altos al diagnóstico. Resumiendo, el perfil de mujer con cáncer de mama con peor calidad de vida es aquella con estudios básicos, que presenta comorbilidad, que además toma medicación ansiolítica o antidepresiva, que tiene embarazos previos y retracción de pezón. En cuanto a la ansiedad como estado, los niveles más severos lo muestran aquellas mujeres casadas y con medicación ansiolítica. En el caso de la ansiedad como rasgo, son las mujeres inactivas con hinchazón mamaria y estadios altos al diagnóstico las que presentan una peor ansiedad. Tras los tratamientos, evaluamos la calidad de vida y la ansiedad también.
Las dimensiones más afectadas al diagnóstico en cuanto a la calidad de vida eran la función emocional, el insomnio, la fatiga, el disfrute sexual, las perspectivas de futuro, la pérdida de cabello y la pérdida de apetito. Las 5 primeras se mantienen tras los tratamientos, pero vemos que pierden relevancia la pérdida de cabello y de apetito y pasan a ser de las más afectadas el dolor y los síntomas de la mama. En cuanto a la ansiedad, disminuye tras los tratamientos, tanto como estado como rasgo. ¿Y qué nos aportó este estudio? Pues este estudio nos permitió conocer los dominios más afectados de la calidad de vida y de la morbilidad psicológica, nos permitió identificar los problemas de salud más frecuentes en este tipo de paciente y nos proporcionó información para intervenciones futuras de enfermería y también ver el papel de la enfermera en el abordaje multidisciplinar de estas pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, presentará a Luca Joyce. Luca trabaja en rehabilitación en el Clínico de Padua y tiene como formación un máster en investigación en enfermería. Nos va a presentar la Cancer-Related Fatigue, Perception of Cancer of Oncology Patients on Intravenous Adjuvant Chemotherapy Treatment. Thank you. Our project research was born from the analysis of cancer-related fatigue that is a persistent and debilitating symptom associated with cancer and its treatment. It is a kind of pathology in pathology present in 70% of patients and described by them as the most widespread and disabling symptom, but is also the most underrated. That's why we are focusing our study on the evaluation of cancer-related. Sorry, Luca, could you please put a... Sorry. No problem. That's why we are focused our study on the evaluation of CRF, cancer-related fatigue, and on how CRF affect on patient quality of life, but also what is the correlation between CRF level and factors such as hemoglobin level, pain level, and performance status in patients receiving adjuvant chemotherapy with non-biological drugs. So we have conducted a prospective observational study from December 2015 to July 2016 at the Department of Oncology of the Miccoli Hospital in Barletta. So for study were recruited 70 patients followed during their follow-up period who completed 321 questionnaires, of which only 225 were studied, as the weekly questionnaire analysis was conducted every 3 weeks to not falsify results of study because of symptoms who follow each chemotherapy cycle. The inclusion criteria of this cluster sampling of patients were patients older than 18 years old, receiving first adjuvant chemotherapy with non-biological drugs, with a surgical intervention performed in the ear, a malnutrition level evaluated by MAST scale between 0 and 1, and a performance status evaluated by ACOG scale between 0 and 3. This scale is made up from a Likert scale from 0 to 4, on which 0 represents the full ability to perform ADL, while 4 represents the full inability to perform them. Instruments used for data collection were a multidimensional evaluation scale, such as FACE-IT General, and a subscale such as FACE-IT Fatigue. The first includes 27 items who analyze physical, emotional, social, and functional well-being with a Likert scale from 0 to 4. It was also created a worksheet for patient clinical data detection. So, study involved 70 patients with a prevalence of female in 92% of cases, affected by breast cancer in 83% of cases, receiving at least
at least two scheme of treatment in 51% of cases, with weekly intravenous feeding in 21% of cases. The NRS average value was 5.84 with a with a deviation standard of 1.84. Performance status was higher than 2 in 47% of cases, with a main value of 1.84 and a performance and a deviation standard of 0.81. Hemoglobin level was lower than 12 in 48% of cases, with a main level of 12.23 and a deviation standard of 1.24. From the data analysis results, a FACIT-F total average score of 102.77 with a deviation standard of 12.29. This scale is made up with a Likert scale, and are set, questions in this scale are set so that high score represent a better quality of life and a lower CRF perception. Data analysis show a decay of well-being in age group from 40 to 49 and 70 to 79. The results for the first age group was explained by scheme of treatment patients were subjected in this age group. In fact, from literature, but also in our study, we have an important correlation between CRF perception and the scheme of treatment, with a decay of physical and functional well-being in presence of schemes such as Taxol or TXC or gemcitabine. Moreover, patients undergoing at least two scheme of treatment present a drastic decay of well-being and a higher perception of CRF. So, pain is moderately related with the CRF, with a decay of well-being at high level of pain, but also in absence of pain. A discordance confirmed by a determination coefficient R-squared of 0.14, and explained also by hemoglobin level, lower hemoglobin level, and scheme of treatment these patients were subjected. From data analysis results a progressive decrease in well-being level with the increase of performance status, such as ACOG greater than 2, confirmed by a determination coefficient R-squared of 0.36. From literature review emerged an important correlation between hemoglobin level and perception of CRF. Also in our study, we have this correlation. In fact, at low level of hemoglobin correspond a decay of physical and functional well-being, and so a greater perception of cancer-related fatigue. As shown with a correlation coefficient R of person of 0.75 and the determination coefficient R-squared of 0.57. So the 57% of FACIT-F results can be explained by hemoglobin level, showing a good predisposition to be adherent to the respective regression line, as you can show in this graph. All results obtained have a p-value lower than 5% and validate the multidimensionality of CRF, with a significant correlation between CRF and the low hemoglobin level, a good correlation between CRF perception and performance status, and a poor correlation between CRF perception and pain level. Thank you for listening. Thank you, Luca. Gracias a todos los ponentes. Han sido unas comunicaciones muy interesantes. Además, se han ceñido muy bien al tiempo, con lo cual podemos abrir un turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí.
Hola, buenas tardes, enhorabuena a todos. Mi pregunta o reflexión va para Moreno, la Clinic. Bajo mi inexperiencia, pero ¿cómo se puede absorber todo el volumen de pacientes que están en consolidación de una leucemia a nivel domiciliario, hacerles el tratamiento, aunque sea 1 hora de camino? ¿Cuánta enfermería necesita esa dotación de personas para poder asumir cada día ese volumen de pacientes? Y luego la otra pregunta es sobre cuando haces analíticas para ver cómo va la evolución de la hemoglobina y todo eso, al llevarla luego, supongo, al clinic y hacer el proceso, ¿quién es el que se encarga de mirar el resultado? ¿Cuándo llaman al paciente? ¿De qué manera gestionáis de que el paciente luego tenga que venir al hospital? Si lo hacéis a nivel de hospital de día o se hace por ingreso, o no lo he acabado de entender bien, puede ser la transfusión o eso. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, el volumen, bueno, como casi todo, comenzó pequeño porque la unidad tan solo era una enfermera de mañana, otra por la tarde y otra que cubría los fines de semana, o sea, solo una enfermera por turno. Hace ya 15 años que comenzó la unidad, comenzó con el programa piloto de realización de la aplasia tras el trasplante autólogo y posteriormente, después de la experiencia del trasplante autólogo y viendo que todo iba bien, pues prosperó la unidad y a partir del 2011 fue cuando en concreto yo me incorporé y comenzamos con otra hematóloga más el programa de las leucemias agudas. Actualmente somos 4 enfermeras por la mañana, 2 enfermeras por la tarde, los fines de semana también, en horario de 8 a 22 horas. Y de las 4 enfermeras que somos durante el turno de mañana, una hace de enfermera de enlace, de manera que ahora es capaz de gestionar desde el hospital, iniciando ya la educación terapéutica y gestionando los casos de urgencias y de múltiples complicaciones que tienen estos pacientes, donde si los conocéis, la previsión de estos pacientes lógicamente es mínima, es prácticamente al día por la probabilidad de complicación, de apariciones de fiebre y demás. Con respecto al tema de las analíticas, ya no solamente por el tema de las extracciones sanguíneas, sino para realmente que tuviera la unidad una seguridad en la atención de nuestros pacientes, nos fijamos el rango de 1 hora de distancia a hora punta. La gran mayoría de los pacientes que atendemos en el hospital vienen de múltiples hospitales derivados y actualmente, y gracias a la experiencia acumulada de todos estos años, disponemos de múltiples pisos de fundaciones que ayudan a que los pacientes puedan recibir el tratamiento, de manera que ingresan para recibir la quimioterapia y a través de la asistenta social se gestiona ya en el primer ingreso, porque tenemos el margen de todo el periodo de la inducción para planificar el alta para los siguientes ciclos de quimioterapia. Tenemos esa hora de distancia, que es la que nos permite que si hay alguna complicación que podamos actuar rápido. Además, las muestras sanguíneas nos desplazamos en coche, tenemos hielos, somos las que los llevamos al laboratorio, somos las que estamos pendientes de los resultados y somos las que citamos al paciente. Actualmente tenemos en mente poder transfundir plaquetas en domicilio, es un programa que ya está en mente. Hay algún centro hospitalario, creo que del norte de España, que ya lo hace, pero nosotros actualmente tendríamos que duplicar prácticamente el personal para poder tener que regresar al hospital, preparar el soporte y regresar al domicilio sería duplicar la visita, cosa que actualmente no podemos. Cuando el paciente requiere transfusión, le programamos y viene al hospital de día, que hemos reservado un hueco solamente para transfusiones, de manera que hay una unidad asistencial de enfermería solamente para pacientes que requieran, pacientes crónicos y este tipo de pacientes que requieran transfusión en función del resultado analítico, y allí vienen, una vez que finalizan, vuelven al domicilio. En el caso de que sea por la tarde, noche, fin de semana, acuden a esta unidad de soporte. No sé si te contesté a todo. ¿Perdón? No, solamente pacientes hematológicos. ¿Ni conoces que se haga? Actualmente no,
porque casi todos se atienden a nivel ambulatorio. Es prácticamente el paciente oncológico cuando reingresas realmente por complicación grave, y el resto en nuestro hospital se maneja de forma ambulatoria. Generalmente las aplasias son relativamente cortas y con tratamiento antimicrobiano oral suele ser suficiente, salvo complicaciones, o sea que no requieren este seguimiento tan estrecho. Gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes de la mesa. Mi pregunta es para la ponente de A Coruña. Has dicho que en los resultados que las mujeres que tienen peor calidad de vida y peor ansiedad son precisamente las mujeres que están con medicación ansiolítica y antidepresiva. Me choca así un poco y no sé si es porque si habéis estudiado el por qué, si es la propia personalidad de las pacientes o a qué es debido. Gracias. Bueno, yo no soy clínica y no puedo contestarte con mucha certeza, pero no sé, quizás sea debido a la comorbilidad y ambas variables sean correlacionadas. Es que no puedo contestarte. Ahora mismo no sé. Quizás las enfermeras que sí participaron en este estudio podrían contestarte con mucha facilidad, pero yo ahora mismo no te puedo decir. Lo siento. Buenas tardes, felicidades a todos los ponentes. Mi pregunta va al compañero que ha hablado del óxido nitroso. Dentro de la presentación que tú has mostrado, no era objetivo de la revisión sistemática, pero por si acaso lo revisaste, quería preguntarte si has leído aspectos relacionados con la seguridad del empleo del gas del óxido nitroso, no en el paciente, sino relacionados con la infraestructura, con la seguridad individual del profesional, del paciente y de la familia, porque la gran mayoría de veces en el caso pediátrico pues están presentes los familiares durante pues todos los procedimientos dolorosos. Pues vi que una de las medidas que tenía que tener la sala para poder realizarlo era tener una buena ventilación. Sí, exacto, por eso te lo preguntaba, porque la gran mayoría de veces una de las medidas principales es tener, incluso hay autores que hablan de habitaciones con flujo laminar para poder asegurar un correcto equilibrio medioambiental del gas y acúmulo de este gas, e incluso se han descrito en la literatura efectos secundarios en los profesionales que lo utilizan, por eso. Y recomiendan exposiciones cortas para evitar posible toxicidad. Pero sí he leído que uno de los requisitos es tener una habitación con una buena ventilación para evitar posibles acumulaciones del gas. Vale, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que me gustaría preguntarle a Gemas una pequeña cuestión, ¿no? En relación a la literatura sí que nos dice, ¿no?, que cuando estamos viendo un efecto adverso siempre se tiende a aumentar el registro, ¿no?, de este efecto. En el caso de la incidencia de las lesiones me llama la atención que durante el tiempo del estudio ha aumentado bastante. ¿Crees que sí que ha tenido un efecto el que estéis participando en el que haya un aumento del registro por parte de los profesionales? No creo que haya sido por eso, porque realmente soy yo la que me encargo de registrarlo. Las compañeras avisan, ¿no? Pero el registro más o menos es el mismo. Sí que es cierto que en el 2005 hicimos un estudio y reducimos muchísimo la incidencia, y ahora la tendencia era un poco a la alza, pero quizá también porque hemos tenido mucha complejidad. O sea, estamos con pacientes que estamos haciendo más tratamiento con alta tecnología, y todo esto nos ha ayudado a que quizá necesitemos más recursos, ¿no? Todo, y con eso, viendo la última diapositiva, nuestra incidencia es bastante baja, aunque tenemos que mejorar esos pequeños puntos, ¿no?, para tener una incidencia cero, que es lo que queríamos. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta.
yo quería preguntarle a Laura, también me ha parecido muy interesante el estudio de la prevalencia del dolor en una unidad diferente, que sea de medicina interna, diferente de las quirúrgicas. Me ha parecido interesante la discusión. Comentabais, ¿no?, que es necesario establecer una rutina, ¿no?, a la hora de medir el dolor. El hecho de que me gustaría que nos contaseis un poco las pautas que tenéis para evaluar el dolor, la frecuencia, y bueno, el hecho de si creéis que también, quería hacerte dos preguntas, un poco las frecuencias que tenéis para medir el dolor, porque sí que es cierto, ¿no?, que en el momento que midas puede estar más, si es a las 24 horas del ingreso, o vosotros en vuestro caso que medíais a las 24 horas del alta, ¿no? A las 48 horas ingresados. Pues puede, que puede tener, dependiendo, ¿no?, de los procesos a los que esté asociado el paciente, puede tener diferencias, ¿no? Y luego me ha parecido interesante en cuanto que había un desconocimiento por parte de los pacientes, ¿no?, de los tratamientos, si habíais propuesto a raíz de estos resultados algún mecanismo de educación, ¿no? Sí que queríamos implantar, pues lo primero, que las enfermeras, cuando ingresa un paciente, hacer la escala de valoración del dolor, porque si no empiezas sabiendo si tiene dolor o no tiene dolor, pues no vas a poder. Y luego, claro, cuando tú vas a administrar un medicamento, si el paciente te ha referido dolor, decir, pues te voy a poner tal medicamento para ver si reduzco tu dolor. Claro, pero hay que irlo implantando poco a poco. O sea, que a raíz de los resultados sí que pensáis en camino, ¿no? Muy bien. No sé si hay una última pregunta, ¿no? Bueno, pues damos por cerrada la sala. Muchas gracias a todos.